El reino de las estrellas errantes. En un rincón del universo, más allá de donde alcanzan los telescopios humanos, existía un reino suspendido entre constelaciones. El reino de las estrellas errantes. A diferencia de los astros fijos que relucían con orgullo en su posición eterna, estas estrellas viajaban sin rumbo, tejiendo caminos de luz por el firmamento. Se decía que cada una guardaba un secreto, un destino que solo se revelaba cuando su viaje terminaba. En el corazón de este reino vivía la princesa Liria, una joven con cabellos de oro y ojos de un azul tan profundo como el cielo nocturno. Pero no era su belleza lo que la hacía especial, sino su don. Ella podía susurrar a las estrellas y escuchar sus historias. Liria pasaba noches enteras en la gran torre de su castillo, observando el cosmos y descifrando los murmullos de las estrellas viajeras. «Cuéntame, pequeña luz», decía en voz baja, «¿de qué rincones del universo vienes?». Las estrellas, con su centelleo, le relataban maravillas. Océanos de cristal en planetas lejanos, bosques de árboles luminiscentes en mundos donde nunca caía la noche, criaturas de alas de fuego que bailaban entre galaxias. Sin embargo, había un misterio que ni siquiera las estrellas podían responder: el enigma de la estrella perdida. Desde tiempos inmemoriales, los astrónomos del reino habían seguido su rastro, pero un día desapareció sin dejar rastro. Algunas leyendas decían que había caído en un mundo olvidado, otras susurraban que alguien la había robado. Liria estaba decidida a encontrarla. Si la estrella perdida no regresa, su canción jamás será completada, afirmaba, porque en este reino las estrellas no solo iluminaban el cielo, sino que también tejían melodías con su luz. Su movimiento generaba notas invisibles que llenaban el cosmos con armonías celestiales. Cada estrella tenía su tono único, y sin la estrella perdida, la gran sinfonía del universo quedaba incompleta. Así fue como Liria decidió emprender su búsqueda. Montó en su corcel de niebla, una criatura hecha de pura luz que podía cabalgar por los cielos, y partió en su travesía. Primero, viajó hasta el bosque de cristal, donde los árboles eran de un material tan traslúcido que reflejaban el universo entero en sus troncos. Allí vivía el sabio Celestino, un anciano con barbas de plata y ojos llenos de constelaciones. «¿Sabes dónde se esconde la estrella perdida?», preguntó Liria. El anciano acarició su barba, pensativo. «Las estrellas no se pierden, princesa, solo cambian su camino», respondió con voz profunda. «Pero si buscas respuestas, pregunta al guardián del tiempo». El guardián del tiempo habitaba en la montaña del reloj, donde cada grano de arena del desierto marcaba un instante diferente del universo. Se decía que podía ver todo lo que había sido y todo lo que aún no había ocurrido. Liria emprendió su camino, sintiendo que cada latido de su corazón marcaba un compás en la sinfonía estelar. Cuando llegó, el guardián del tiempo la esperaba. «Princesa de las estrellas errantes, tu llegada estaba escrita en los vientos del cosmos», dijo, con su voz grave como el eco de 1000 relojes sonando a la vez. «La estrella perdida no se ha desvanecido. Ha sido atrapada en el mundo de los susurros olvidados». Liria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde queda ese mundo?», preguntó. El guardián señaló un reloj de arena que flotaba en el aire. Su arena caía en sentido contrario, como si el tiempo mismo estuviera al revés. «Solo quien se atreva a cruzar el umbral de los sueños podrá encontrarlo. Pero cuidado, princesa, lo que se pierde en ese mundo a veces no vuelve». Liria no tenía miedo. Con determinación tomó el reloj de arena y en un parpadeo el cielo se apagó a su alrededor. Estaba cruzando el umbral. Liria sintió que su cuerpo flotaba en la nada, como si el universo entero se hubiera convertido en un vasto océano sin fondo. La luz de las estrellas se desvaneció y, por un instante, solo quedó la oscuridad. Pero entonces, a su alrededor,
comenzaron a surgir susurros. Eran voces suaves, casi imperceptibles, que parecían deslizarse por el aire como hilos invisibles. ¿Quién viene a perturbar el mundo de los susurros olvidados?, preguntó una voz etérea. Liria abrió los ojos y se encontró en un reino distinto a cualquier otro. El cielo no tenía estrellas, solo sombras de lo que alguna vez fueron. Era un lugar donde los recuerdos perdidos tomaban forma y las promesas olvidadas se quedaban atrapadas en el tiempo. «Busco la estrella perdida», dijo Liria con firmeza. «Sé que está aquí». Los susurros se hicieron más intensos, como si discutieran entre ellos. Finalmente, una silueta surgió de la bruma. Era una mujer alta, envuelta en un manto de niebla plateada. Su rostro era indistinto, como si estuviera formado por fragmentos de memorias que nunca se completaban. «Las estrellas no se pierden», susurró la mujer, «solo quedan atrapadas en lo que la gente olvida». Liria comprendió entonces el significado de aquel lugar. No era un mundo físico, sino un rincón del universo donde se guardaban las cosas que habían sido abandonadas. Si la estrella perdida está aquí, debe haber sido olvidada por alguien, razonó Liria. Pero, ¿quién podría olvidar algo tan hermoso? La mujer extendió su mano y una ráfaga de viento invisible recorrió el espacio. Poco a poco, en el centro del vacío, comenzó a formarse una luz. Era tenue, casi imperceptible, pero su esencia era inconfundible. La estrella perdida. Liria se acercó con cautela. La estrella titilaba débilmente, como si estuviera dormida. «¿Cómo puedo despertarla en persona?», preguntó la princesa. La mujer de niebla la miró con tristeza. «Solo aquel que la olvidó puede devolverle su brillo», susurró. «Y solo si su recuerdo es sincero». Liria sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo encontrar a alguien que había olvidado algo tan valioso? De repente, una idea cruzó su mente. Las estrellas tejían melodías con su luz. Si la estrella perdida había sido olvidada, tal vez su canción aún existía en algún rincón del universo. Con un gesto, Liria cerró los ojos y dejó que su corazón sintiera el eco de aquella melodía perdida. En su mente comenzaron a surgir notas lejanas, una canción que había quedado incompleta en el firmamento, y entonces lo supo. Alguien en el reino de las estrellas errantes debía haber perdido su conexión con la melodía. «Tengo que llevar la estrella de vuelta», decidió. «Solo así podré encontrar quien la olvidó». La mujer de niebla asintió, y con un movimiento de su mano, la estrella flotó hacia Liria. En cuanto la tocó, la oscuridad se fragmentó como un espejo hecho de sombras y, en un instante, la princesa se encontró de vuelta en el reino de las estrellas errantes. El cielo seguía brillando, pero algo en la melodía del universo parecía apagado. Liria sostuvo la estrella perdida entre sus manos. Ahora solo quedaba un paso: encontrar a quien había olvidado su luz. Liria descendió de su corcel de niebla y recorrió los senderos flotantes del reino de las estrellas errantes con la estrella perdida entre sus manos. Su brillo era tenue, apenas un parpadeo en la inmensidad del cosmos, pero su esencia seguía allí, esperando ser recordada. El reino, aunque resplandeciente, tenía una nota discordante. La gran sinfonía celestial seguía sonando, pero había un vacío, un compás silencioso donde antes debía haber música. Liria lo sentía en su alma. «Alguien aquí olvidó esta estrella», murmuró. «Pero, ¿quién?». Decidida, fue a consultar a los ancianos astrónomos, sabios que habían dedicado su vida a leer los movimientos de los astros. En la sala de los espejos celestes, donde las constelaciones danzaban reflejadas en cristal, encontró a los guardianes del firmamento. «He encontrado la estrella perdida», les dijo, «pero no brilla como antes. Alguien la olvidó, y sin su recuerdo jamás volverá a iluminar el cielo». Los ancianos intercambiaron miradas. Luego, uno de ellos, el más viejo, frunció el ceño con pesar.
No fue olvidada por una persona, susurró, sino por todo el reino. Liria sintió un escalofrío. ¿Cómo es posible? El anciano tocó con su báculo un espejo de agua, y en su superficie apareció una visión del pasado. La estrella perdida brillando con fuerza en el cielo, su luz dorada formando una melodía única. Pero con el tiempo la gente del reino dejó de observarla, de admirar su danza. Una estrella vive del recuerdo, explicó el anciano. Sin quienes la observen, su luz se apaga poco a poco, hasta que su existencia se desvanece. Liria comprendió. El reino entero había olvidado mirar hacia arriba. Se habían acostumbrado a la belleza del cosmos y, sin darse cuenta, dejaron de ver lo que una vez los había maravillado. Pero aún había esperanza. Con la estrella en sus manos, Liria subió a la torre más alta del castillo y habló con la voz más fuerte que su corazón le permitió. «Habitantes del reino de las estrellas errantes». Su voz resonó como un eco de 1000 constelaciones. Durante años hemos mirado el cielo sin ver realmente lo que nos rodea. Hemos dejado que el olvido apague una de nuestras luces más hermosas. La gente se reunió, mirando con asombro a la princesa y a la estrella que apenas titilaba en su palma. Pero todavía podemos recordarla, continuó Liria. Si todos cerramos los ojos y evocamos su brillo, si volvemos a escuchar su melodía en nuestros corazones, su luz renacerá. El reino entero guardó silencio. Entonces, uno a uno, los habitantes comenzaron a cerrar los ojos, recordando la estrella perdida. Recordaron su danza en el cielo, su fulgor dorado, la calidez de su resplandor en las noches más oscuras. Y entonces ocurrió el milagro. La estrella en las manos de Liria comenzó a vibrar. Su luz creció. Primero un parpadeo tímido, luego un resplandor ardiente como el sol naciente. Su melodía, aquella que había estado incompleta, volvió a sonar, llenando el firmamento con su armonía celestial. El reino entero alzó la vista y vio cómo la estrella perdida volvía a elevarse, ascendiendo entre las constelaciones hasta ocupar su lugar en el cielo. Brilló más fuerte que nunca, como si celebrara su regreso al hogar. Liria sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Desde ese día, cada noche, los habitantes del reino de las estrellas errantes alzaban la vista y dedicaban un momento a contemplar su cielo, recordando que la belleza de las estrellas no solo estaba en su luz, sino en la forma en que eran vistas y recordadas, porque solo aquello que se mantiene en el corazón jamás se perderá. Si este relato te atrapó, prepárate para el siguiente. Te llevará a un mundo inimaginable. El reino de los susurros. En un rincón olvidado del mundo, oculto entre montañas azules y ríos de cristal, existía un reino que pocos conocían, el reino de los susurros. Su nombre no era casualidad, pues allí el viento no rugía ni aullaba, sino que hablaba con palabras suaves que solo los atentos podían entender. Se decía que cada brisa llevaba consigo un secreto, una historia de tiempos antiguos que solo aquellos de corazón puro podían escuchar. El rey de aquel lugar, Donato, era un hombre sabio y de buen corazón. No llevaba corona de oro, sino una diadema de hojas de sauce, porque creía que la naturaleza era el verdadero tesoro del mundo. Su hija, la princesa Iselda, poseía un don especial. Podía comunicarse con las criaturas del bosque. Desde pequeña, los búhos le susurraban leyendas en la noche, los ciervos la guiaban a los claros más hermosos y los peces le narraban los secretos del río. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, Iselda encontró un colibrí de plumas doradas atrapado en una telaraña de hilos plateados. Lo tomó con suavidad y, con un soplido ligero, rompió los hilos sin dañar las alas del ave. El colibrí, en agradecimiento, giró 3 veces en el aire y dejó caer una pequeña pluma luminosa en la palma de la princesa. Llévala contigo, y cuando la necesites, te revelará un misterio que cambiará tu destino.
dijo una voz, aunque nadie estaba allí. Iselda guardó la pluma en un bolsillo de su vestido y continuó su paseo, sin imaginar que aquella promesa pronto se cumpliría. Aquel reino tenía una peculiaridad. En sus bosques, cada árbol poseía una memoria infinita. Los sauces recordaban las lágrimas de los enamorados. Los robles atesoraban historias de héroes y los almendros guardaban promesas de amistad. Pero había un árbol en particular que nadie osaba visitar, el ciprés de los 1000 años. Se decía que quien se atreviera a tocar su corteza escucharía todos los secretos que el viento había susurrado desde el principio del tiempo. Y eso, lejos de ser un regalo, era una carga terrible, pues los secretos podían ser pesados como el plomo o dolorosos como espinas invisibles. Iselda, sin embargo, era una joven de espíritu intrépido y no temía a las historias que los ancianos murmuraban. Una noche, decidida a descubrir si la leyenda era cierta, se aventuró al bosque iluminada solo por la luz de la luna. El ciprés de los 1000 años se alzaba majestuoso en el centro del bosque, con su tronco grueso como un muro y sus raíces hundidas en la tierra como garras de un gigante dormido. La princesa extendió la mano, rozó la corteza rugosa y, en ese instante, sintió como una oleada de voces inundaba su mente. Eran murmullos antiguos, ecos de promesas rotas, risas olvidadas y advertencias susurradas en la brisa. «La sombra regresa cuando la luna brilla», dijo una voz. Iselda se apartó con un sobresalto, el corazón latiendo con fuerza. Buscó con la mirada entre las sombras, pero no había nadie. Sin embargo, algo en su interior le decía que aquellas palabras no eran un simple eco del pasado, sino un aviso del futuro. Decidida a entender lo que aquello significaba, recordó la pluma del colibrí dorado. La sostuvo entre sus dedos y, en cuanto la luz de la luna la tocó, la pluma comenzó a brillar con intensidad. Ante sus ojos, una imagen se formó en el aire, una silueta oscura caminando hacia el castillo, con la luna llena brillando sobre su cabeza. Iselda sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era aquella sombra? ¿Qué peligro acechaba su reino? Y entonces, en la brisa de la noche, una última frase llegó hasta sus oídos. El viento guarda la verdad, pero no siempre la revela a tiempo. Iselda retrocedió, aún con la pluma luminosa en la mano. La silueta proyectada en el aire se desvaneció como si la brisa la hubiera dispersado. Su mente se debatía entre la inquietud y la curiosidad. Si el viento guardaba la verdad, ¿cómo podría hacer que se la revelara antes de que fuera demasiado tarde? Regresó al castillo con la imagen de la sombra rondando en su cabeza. Sabía que debía hablar con su padre, pero el rey Donato era un hombre prudente y no creía en advertencias sin fundamento. A la mañana siguiente, la princesa entró en el gran salón, donde su padre celebraba el desayuno con sus consejeros. Se inclinó con respeto y narró lo sucedido en el bosque. Cuando mencionó la advertencia del viento y la visión de la sombra, los rostros de los consejeros se tornaron tensos. «Esa es solo una vieja historia», dijo el duque Calverio, un anciano de barba blanca y mirada severa. «Los vientos siempre susurran, pero no todo lo que dicen es digno de preocupación. El rey Donato, sin embargo, no desestimó las palabras de su hija tan rápido. Sabía que Iselda no era una joven temeraria ni dada a ilusiones. «Dices que viste a una sombra acercándose al castillo, con la luna llena sobre su cabeza», repitió el rey pensativo. «¿Cuándo será la próxima luna llena?» «Esta misma noche, Majestad», respondió el astrónomo real. La noticia hizo que un escalofrío recorriera la sala. Iselda sintió que su intuición no se equivocaba. Algo estaba a punto de ocurrir, y no sería algo bueno. Al caer la noche, el castillo se sumió en un estado de vigilancia silenciosa. Se reforzaron las puertas, y los centinelas fueron duplicados en las murallas. Iselda, incapaz de quedarse quieta,
subió a la torre más alta con la pluma del colibrí aún en su poder. Desde allí tenía una vista perfecta del bosque y los caminos que llevaban al castillo. Las horas pasaron lentamente. La luna ascendió en el cielo, llena y resplandeciente. Todo parecía tranquilo, pero entonces una sombra se deslizó entre los árboles. Era alta y delgada, moviéndose con un sigilo inquietante. A medida que se acercaba a la entrada del castillo, la luz de la luna iluminó su rostro. Iselda contuvo el aliento. No era un hombre común. Su piel era tan pálida que parecía de mármol, y sus ojos, de un gris inhumano, reflejaban la luz como los de un lobo. El viento sopló en ese instante, y un murmullo recorrió la torre donde Iselda se escondía. La sombra regresa cuando la luna brilla. La advertencia resonó en su mente. Su instinto le decía que aquel ser no era un simple viajero. Bajó las escaleras de la torre y corrió hacia el gran salón, donde su padre y los guardias ya estaban en alerta. «Alguien se acerca a la puerta», anunció Iselda. «No es humano». El rey Donato se puso de pie de inmediato y ordenó que la entrada permaneciera cerrada. Desde el interior, todos observaron cómo la figura oscura se detenía frente al portón principal. En lugar de golpear o llamar, alzó una mano y tocó la madera con la yema de sus dedos. Un sonido extraño llenó el aire. Era un eco, como el susurro de muchas voces hablando al mismo tiempo. La madera del portón tembló, como si estuviera viva. Iselda sintió que la pluma en su bolsillo comenzaba a calentarse. La sacó y, en cuanto la sostuvo, la voz del viento volvió a susurrarle: «El guardián ha despertado, y su deuda debe ser pagada». Su corazón latió con fuerza. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Miró a su padre, esperando una respuesta, pero el rostro del rey estaba pálido. «No puede ser», susurró Donato, con los ojos fijos en la puerta. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó Iselda. El rey no respondió de inmediato. Su mirada seguía clavada en la figura del otro lado del portón. Con voz tensa, finalmente murmuró: «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, hice una promesa que nunca pensé que vendría a cobrarse». El sonido del viento se intensificó. La pluma en la mano de Iselda brilló con más fuerza, como si quisiera revelarle algo más. Y entonces, con un crujido que resonó en todo el castillo, el portón comenzó a abrirse por sí solo. El portón se abrió lentamente, rechinando como si siglos de historia pesaran sobre sus bisagras. La luz de la luna iluminó la figura que aguardaba en la entrada. Ahora que podía verlo con claridad, Iselda notó que no era una sombra cualquiera. Su piel pálida brillaba con un resplandor espectral y, en su pecho, un colgante en forma de espiral emitía una tenue luz azulada. «Rey Donato», dijo la figura con voz profunda, resonando como un eco en el aire, «ha llegado el momento». Iselda miró a su padre, esperando que hablara, pero Donato se mantenía en silencio, con los labios apretados y los ojos nublados por un temor antiguo. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar Iselda, aferrando la pluma dorada entre sus dedos. La figura se volvió hacia ella. Sus ojos grises la estudiaron por un instante antes de responder. «Soy Eldrick, el guardián de los susurros, y he venido a reclamar lo que se prometió». Un murmullo recorrió la sala. Iselda sintió cómo los guardias, normalmente valientes, retrocedían ligeramente, como si la presencia de Eldrick drenara la fuerza del aire mismo. El rey Donato finalmente rompió su silencio. «No creí que este día llegaría». Su voz sonaba cansada. «Pero una promesa hecha al viento no puede ser ignorada». Iselda sintió que la impaciencia la consumía. «¿Qué promesa? Alguien debe decirme qué está pasando». El viento se intensificó de repente, como si el reino entero contuviera la respiración. Eldrick clavó su mirada en el rey. «Hace 20 años, cuando tu reino estaba al borde del colapso, llamaste al viento para pedir ayuda. Dijiste que estarías dispuesto a dar lo que fuera por la salvación de tu pueblo.
Iselda sintió un nudo en el estómago. «No». Y el viento respondió. Continuó Eldrick. «Selló un pacto con un precio. El silencio en la sala era absoluto». «El pacto era simple», prosiguió Eldrick. «El viento protegería el reino de la sequía, las guerras y el hambre, pero a cambio, cuando llegara el momento, el rey entregaría a su primogénito». Iselda sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «No», murmuró dando un paso atrás. «No puede ser». El rey Donato cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada de su hija. «Hija mía, yo no sabía que el viento me daría una hija», susurró. «Pensé que mi sacrificio nunca llegaría, pero había llegado». Eldrick extendió una mano hacia ella. «Iselda, tu destino está sellado. Debes venir conmigo». El viento soplaba con fuerza ahora, removiendo las cortinas del castillo, susurrando secretos que nadie quería escuchar. Pero Iselda no iba a aceptar su destino tan fácilmente. Sostuvo la pluma dorada con fuerza. Si el viento la había guiado hasta este momento, debía haber una razón. El viento guarda la verdad, pero no siempre la revela a tiempo, murmuró para sí misma. Sus ojos se clavaron en Eldrick. «Dices que el viento me reclama, pero dime, guardián, ¿qué sucede cuando el viento cambia de dirección?» Eldrick parpadeó, sorprendido. «¿Qué dices?» Iselda alzó la pluma, que brilló con intensidad. «El viento siempre se mueve, nada está realmente sellado». Y entonces, con un susurro apenas perceptible, la pluma se desintegró en una ráfaga de luz. Eldrick se tambaleó, su forma titilando como una sombra a punto de desvanecerse. «No», gritó, «el pacto». «El pacto era con el viento, y el viento es libre», declaró Iselda con firmeza. «Y yo también lo soy». Un rugido etéreo llenó la sala. Eldrick alzó los brazos, tratando de resistirse, pero su cuerpo comenzó a disiparse en el aire. «No puedes desafiarlo», susurró antes de desaparecer por completo, arrastrado por el viento. El castillo quedó en completo silencio. El rey Donato cayó de rodillas, temblando. «Perdóname». Iselda se acercó a él y lo abrazó con fuerza. «El viento cambió de dirección, padre. No estamos condenados por el pasado». Fuera del castillo, el bosque entero parecía suspirar de alivio. Y así, en el reino de los susurros, el viento volvió a ser solo un mensajero de historias, pero nunca más un portador de condenas. Lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. El próximo cuento te hará viajar más allá de tu imaginación. El reino de los relojes olvidados. En un valle escondido entre montañas cubiertas de niebla, existía un reino que pocos conocían, el reino de los relojes olvidados. No aparecía en mapas ni en las historias de los viajeros, pues su entrada solo se revelaba a aquellos que alguna vez habían escuchado el eco de un tic-tac que no les pertenecía. Era un lugar donde todos los relojes que el mundo había dejado de usar, ya fueran de torres, de muñeca o de bolsillo, encontraban un nuevo hogar. El reino estaba gobernado por la sabia reina Alondra, una mujer de cabellos blancos como la espuma del mar y ojos dorados que parecían reflejar la arena de un reloj de arena. Nadie conocía su verdadera edad, pero se decía que había nacido en el mismo instante en que el primer reloj del mundo comenzó a marcar el tiempo. Las calles de la capital, Tictópolis, estaban construidas con engranajes de bronce y plata, y cada casa tenía un tejado en forma de carillón. Pero lo más sorprendente era la gran Torre del Tiempo, ubicada en el centro del reino. Se decía que dentro de sus muros se encontraba el reloj del destino, un artefacto que no solo medía el tiempo, sino que también podía retrocederlo o adelantarlo si se usaba con el conocimiento adecuado. En este reino vivía un niño llamado Nilo, de 10 años, con un don peculiar. Podía entender el lenguaje de los relojes.
A diferencia de los demás habitantes, que escuchaban simples tic-tacs y campanadas, él podía distinguir sus murmullos y secretos. Sabía, por ejemplo, que los relojes de sol añoraban los días despejados, que los relojes de cuco solían contar historias a las golondrinas y que los relojes de bolsillo tenían los recuerdos de quienes los habían llevado consigo. Un día, mientras paseaba por el mercado de los segundos perdidos, donde los habitantes intercambiaban minutos que se les habían escapado sin darse cuenta, Nilo escuchó un sonido diferente. Era un tic-tac entrecortado, como si el tiempo estuviera atrapado dentro de una burbuja. Siguió el sonido hasta encontrar un viejo reloj de péndulo cubierto de polvo. Cuando pasó su mano sobre él, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tú puedes oírme», susurró el reloj con voz cansada. Nilo se sobresaltó. «¿Quién eres?», preguntó, acercándose. «Soy el reloj de los sueños, aquel que guarda los deseos olvidados», respondió el reloj. «Pero me han encerrado en este estado, y mi péndulo ya no se mueve». El niño sintió una punzada de tristeza. Sabía que los relojes solo dejaban de funcionar cuando habían sido completamente olvidados, y el reloj de los sueños debía haber sido abandonado hacía mucho tiempo. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó con curiosidad. «Debes llevarme a la gran torre del tiempo», dijo el reloj. «Solo allí podré ser reparado, pero el camino está lleno de desafíos». Nilo miró hacia la torre. No era un viaje largo, pero el camino estaba custodiado por los guardianes de los minutos perdidos, pequeños seres mecánicos que protegían los secretos del tiempo. Si se enteraban de que un reloj intentaba recuperar su poder, podrían considerarlo un peligro. A pesar del riesgo, Nilo decidió ayudarlo. Tomó el reloj entre sus brazos y, con pasos firmes, comenzó su travesía. Lo que no sabía era que en las sombras alguien más había estado escuchando su conversación. Entre los engranajes dorados que decoraban la ciudad, una figura esbelta emergió de las sombras. Era el maestro Cronos, el misterioso guardián del tiempo, cuya túnica plateada reflejaba el brillo de los relojes más antiguos. Nadie sabía de dónde venía ni qué lo motivaba, pero todos en el reino de los relojes olvidados temían su presencia. Su deber era mantener el equilibrio del tiempo y evitar que se alterara su flujo natural. Desde lo alto de una torre, Cronos observó a Nilo y al reloj de los sueños avanzar. Sus ojos fríos se entrecerraron. Sabía que si el reloj recuperaba su poder, podría despertar memorias que estaban destinadas a perderse, y eso era algo que no debía permitirse. Mientras tanto, Nilo caminaba con determinación, sosteniendo el viejo reloj contra su pecho. Se acercaba al primer obstáculo, el puente de los suspiros atrasados, un pasaje que solo se abría cuando alguien recordaba un momento que había querido revivir. Nilo cerró los ojos y pensó en su madre, que había desaparecido cuando él era un bebé. Aunque no tenía recuerdos de ella, siempre había deseado verla al menos una vez. Un suave brillo envolvió el puente, y los engranajes que lo sostenían comenzaron a girar. La estructura se desplegó como un reloj que volvía a la vida, permitiéndoles cruzar. «Eres más fuerte de lo que pareces, niño», dijo el reloj de los sueños, con una voz más firme que antes. Pero justo cuando llegaron al otro lado, un fuerte estruendo los detuvo. Los guardianes de los minutos perdidos, pequeñas figuras de bronce con ojos resplandecientes, habían descubierto su presencia. «Nadie debe alterar el tiempo», declaró uno de ellos, con una voz resonante. Nilo apretó los dientes y miró a su alrededor. No había forma de escapar sin pelear. Con un movimiento instintivo, giró la corona del reloj que sostenía en sus manos. Un destello azul iluminó el aire, y de pronto todo a su alrededor pareció ralentizarse. Los guardianes se movían como si estuvieran atrapados en un río de miel. «¡Lo hiciste!», exclamó el reloj.
Usaste el poder del tiempo detenido, pero Nilo sabía que solo tenía unos segundos antes de que el efecto desapareciera. Corrió con todas sus fuerzas hacia la gran torre del tiempo. Sus botas resonaban contra el suelo de engranajes, mientras el sonido del tic-tac se hacía más fuerte en el aire. Finalmente, llegó ante la gran puerta dorada de la torre. La empujó con todas sus fuerzas y entró justo cuando los guardianes recuperaban su velocidad normal. Dentro de la torre, el aire vibraba con una energía especial. Filas interminables de relojes cubrían las paredes, cada uno marcando una historia diferente. En el centro, sobre un pedestal de cristal, descansaba el reloj del destino, cuyas manecillas se movían en ambas direcciones al mismo tiempo. «Debemos llegar hasta él», dijo el reloj de los sueños. «Solo así podré recuperar mi poder». Pero antes de que pudieran moverse, una voz fría llenó la sala. «No permitiré que cambien el curso del tiempo», dijo el maestro Cronos, emergiendo de las sombras. Sus ojos brillaban como acero afilado, y en sus manos sostenía un bastón adornado con un reloj de arena. Nilo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El maestro Cronos se acercó con pasos lentos, y el sonido de su bastón contra el suelo resonó como el tic-tac de un reloj gigantesco. «Has llegado demasiado lejos, niño», dijo con voz grave. «El tiempo no debe ser manipulado por manos inexpertas». El reloj de los sueños tembló en los brazos de Nilo. «No quiero cambiar el tiempo», respondió el niño con valentía. «Solo quiero devolverle su voz a este reloj olvidado». Cronos lo miró fijamente. «Los relojes olvidados deben permanecer en el olvido», susurró. «Su tiempo terminó», pero Nilo negó con la cabeza. «Si el tiempo se olvida, los sueños también desaparecen. ¿Qué pasaría si la gente dejara de soñar?» Por primera vez, el rostro del maestro Cronos mostró un atisbo de duda. Nilo aprovechó el momento y corrió hacia el reloj del destino. El pedestal emitió un resplandor dorado cuando colocó el reloj de los sueños sobre él. De inmediato, los engranajes de la torre comenzaron a girar más rápido, como si un mecanismo invisible despertara de un largo letargo. Un suave zumbido llenó la sala y el viejo reloj de péndulo comenzó a latir de nuevo. Su voz, antes cansada y rota, se volvió clara y fuerte. «Gracias, Nilo», dijo el reloj. «Me has devuelto mi propósito». Un viento invisible recorrió la torre, y entonces algo sorprendente ocurrió. El polvo y el óxido que cubrían el reloj desaparecieron, y en su lugar apareció un mecanismo brillante con incrustaciones de zafiros y rubíes. Era más que un simple reloj, era el guardián de los deseos perdidos. Cronos observó la transformación con una expresión indescifrable. «Quizás he estado demasiado tiempo aferrado a las reglas», murmuró. El reloj de los sueños giró sus manecillas y, con un suave tintineo, proyectó una imagen en el aire. Nilo vio una mujer de cabello rizado y ojos amables que sonreía mientras le cantaba a un bebé en brazos. Su corazón se encogió. «Esa es mi madre». «Era su deseo más grande», susurró el reloj. «Nunca te olvidó». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Nilo. No podía tocar aquella imagen, pero en su corazón supo que, de alguna manera, su madre siempre había estado con él. El maestro Cronos suspiró y levantó su bastón. Con un giro de muñeca abrió un portal de luz. «Has demostrado que algunos recuerdos merecen ser recuperados», admitió. «El reino de los relojes olvidados cambiará desde hoy». Nilo sonrió. El tiempo no solo medía segundos y minutos, también guardaba los sueños, los deseos y los recuerdos de quienes los habían vivido. Y así, con el sonido de un tic-tac renovado en el aire, el niño y el reloj de los sueños salieron de la torre, mientras el sol brillaba con un resplandor dorado sobre el reino. «Déjate sorprender una vez más. El próximo cuento despertará tu imaginación como nunca antes». El reino de los árboles escondidos.
Hace mucho, mucho tiempo, en un valle escondido entre montañas de cristal y ríos de miel, existía un reino donde los árboles podían hablar. Susurros suaves flotaban en el aire cada vez que el viento pasaba entre las hojas, contando historias olvidadas y secretos de tiempos antiguos. Este lugar mágico se llamaba el Reino de los Árboles Susurrantes, y su corazón latía al ritmo de la gran secuoya, un árbol inmenso que había visto nacer y caer imperios. En este reino vivía una joven llamada Liria, hija del viejo guardián del bosque. Su cabello era dorado como el trigo en verano, y sus ojos reflejaban la profundidad de los lagos encantados. Desde niña, Liria había crecido escuchando las voces de los árboles, aprendiendo de ellos como si fueran maestros. Los árboles, después de todo, tienen una memoria extraordinaria. Pueden recordar la historia del mundo a través de sus anillos, cada uno marcando un año de su existencia. Una mañana, mientras recogía raíces de cardamomo en el bosque, Liria escuchó un murmullo distinto. No era el sonido habitual de las hojas mecidas por el viento, ni el crujido de las ramas envejecidas. Era un susurro profundo y apesadumbrado que provenía de la gran secuoya. «El ocaso se acerca», susurró el viejo árbol. El corazón de Liria se encogió. Nunca antes la secuoya había hablado con un tono tan lúgubre. Se acercó con cautela y apoyó su mano en la corteza rugosa. «¿Qué ocurre, anciano sabio?», preguntó. Hubo un momento de silencio antes de que el árbol volviera a hablar. «Las raíces se marchitan, las fuentes de vida se apagan. Algo ha alterado el equilibrio del bosque». Liria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde tiempos inmemoriales, los árboles del reino habían permanecido fuertes y saludables gracias a la magia de la naturaleza. Los árboles, en realidad, tienen una increíble capacidad para comunicarse entre sí a través de sus raíces, utilizando una red subterránea de hongos conocida como la Wood Wide Web. Pero algo estaba perturbando ese vínculo sagrado. Con el corazón inquieto, Liria corrió hacia la aldea para contarle a su padre lo que había oído. Encontró al anciano guardián sentado en el umbral de su cabaña, tallando un bastón de madera de roble. «Padre, algo terrible está pasando. La gran secuoya dice que el bosque se está marchitando». El viejo guardián levantó la mirada, su expresión grave. Entonces, el presagio era cierto. Susurró, más para sí mismo que para su hija. Liria frunció el ceño. «¿Qué presagio?». El anciano dejó el bastón a un lado y suspiró. «Hace 3 noches, un cuervo blanco se posó en la copa de la secuoya. No emitió sonido alguno, pero su presencia fue un mal augurio. Los cuervos blancos son extremadamente raros. Algunos dicen que solo nacen cuando una gran catástrofe está por venir». El miedo se instaló en el pecho de Liria, pero la determinación pronto lo reemplazó. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su hogar se marchitaba. «Debemos hacer algo», afirmó. El guardián asintió y, con su bastón de roble en mano, la llevó hasta la plaza del pueblo, donde el consejo de sabios se reunía en torno al árbol de los ecos, un fresno centenario cuyas hojas vibraban con las voces de generaciones pasadas. En el mundo real, los fresnos son conocidos por su madera fuerte y flexible, usada para fabricar arcos y herramientas desde tiempos antiguos. Cuando el consejo escuchó el mensaje de la secuoya, todos intercambiaron miradas preocupadas. «Si el bosque está en peligro, debemos descubrir la causa», dijo el jefe del consejo, un anciano de barba plateada llamado Maestro Iridal. Liria no lo dudó. «Yo iré», el consejo murmuró entre sí. Enviar a una joven en busca de respuestas era peligroso, pero Liria había crecido con el bosque, conocía cada rincón, cada sendero escondido. Maestro Iridal la miró con gravedad. «Si decides partir, debes saber que hay algo más que árboles en estos bosques. Las luciérnagas, por ejemplo,
no solo brillan por belleza, su luz es una reacción química llamada bioluminiscencia, utilizada para comunicarse entre ellas. Quizás, en su danza nocturna, puedan guiarte hacia la verdad. Liria asintió con firmeza. Esa misma noche, con una capa tejida de hojas de sauce y una bolsa llena de provisiones, partió hacia la espesura del bosque. A medida que se adentraba en la penumbra, la luna iluminaba su camino y las luciérnagas revoloteaban a su alrededor, como si supieran que su viaje apenas estaba comenzando. Liria avanzó por el bosque con pasos sigilosos. El aire era fresco, impregnado del aroma de musgo húmedo y flores nocturnas. Las luciérnagas revoloteaban a su alrededor, iluminando su sendero con destellos dorados. Pocos lo saben, pero las luciérnagas no solo emiten luz para encontrar pareja. Algunas especies también lo hacen como advertencia para los depredadores, ya que muchas son tóxicas. El bosque se volvía más denso conforme avanzaba y el suelo crujía bajo sus pies con un sonido apagado. De repente, un brillo rojizo apareció entre los árboles. Liria se detuvo, sintiendo que algo no estaba bien. Se ocultó detrás de un tronco y entrecerró los ojos. A unos metros de distancia, en un claro del bosque, vio algo que nunca antes había presenciado. Un árbol colosal, de tronco ennegrecido y ramas retorcidas, se alzaba con una presencia inquietante. De sus raíces brotaba un líquido oscuro que parecía consumir la tierra a su alrededor. El aire a su alrededor vibraba con una energía sombría. «El árbol marchito», susurró Liria para sí misma. Había oído historias de él en su infancia. Se decía que era un árbol maldito, nacido de la ira de un antiguo rey que había intentado controlar la magia del bosque. Se suponía que solo era un mito, pero ahora estaba allí, vivo y devorando la vida del reino. Liria dio un paso atrás, pero una voz resonó en su mente. «¿Por qué has venido?» La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó con cautela. «Yo soy el origen y el final de este bosque. Soy el árbol marchito». Liria tragó saliva. «¿Por qué estás drenando la vida del bosque?». Hubo un largo silencio antes de que la voz volviera a hablar. «No es mi intención. He estado aquí por siglos, alimentándome del dolor y la desesperanza de los hombres. Pero ahora mi poder crece sin control. Alguien ha despertado mi hambre». Liria frunció el ceño. ¿Quién o qué podía haber despertado la maldición de ese árbol? «Debe haber una manera de detener esto», dijo con determinación. El árbol pareció soltar un suspiro en la brisa nocturna. «Quizás, pero debes encontrar el corazón del bosque. Es la única fuente de energía lo suficientemente poderosa para equilibrar lo que ha sido alterado». Liria recordó las historias de su infancia. El corazón del bosque era una gema cristalina oculta en lo más profundo del Valle de las Sombras. Se decía que latía como un corazón vivo, en sincronía con la naturaleza. «Dime dónde encontrarlo», exigió. El árbol marchito se quedó en silencio por un instante. Luego, una de sus ramas se alzó y apuntó hacia el norte. «Más allá de la colina de los suspiros, donde los lobos aúllan a la luna. Allí lo hallarás». Liria asintió. Sabía que la misión no sería fácil, pero no podía darse por vencida. Se ajustó la capa y se adentró en la noche, dejando atrás la presencia oscura del árbol marchito. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque se intensificaron. Un búho ululaba desde lo alto de un ciprés. Los búhos, a diferencia de otros pájaros, pueden girar su cabeza hasta 270 grados, lo que les permite observar su entorno sin mover el cuerpo. De repente, un gruñido bajo la detuvo en seco. Desde la espesura emergió una criatura enorme, de ojos brillantes y colmillos afilados. Un lobo negro como la noche, con el pelaje erizado y la mirada fija en ella. Liria contuvo el aliento. El lobo dio un paso adelante y, para su sorpresa, habló.
No puedes seguir. Liria sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba hablar a los árboles, pero nunca a un lobo. «Debo encontrar el corazón del bosque», dijo con firmeza. Los ojos de la bestia se entrecerraron. «¿Sabes lo que guardas en tu interior, niña del bosque? No solo eres una guardiana, eres parte de la historia de este reino». Liria frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». El lobo inclinó la cabeza y su voz sonó más profunda. «Eres la última descendiente del linaje de los primeros guardianes. Solo tú puedes despertar el corazón del bosque o destruirlo». El peso de aquellas palabras cayó sobre Liria como una avalancha. No solo estaba buscando la salvación del bosque, sino que, sin saberlo, su propio destino estaba ligado al del reino. «Entonces debo seguir», afirmó. El lobo la miró fijamente y, tras un largo instante, dio un paso atrás. «Que los vientos antiguos te guíen». Dicho esto, la bestia se desvaneció en las sombras, dejando a Liria con una mezcla de temor y determinación. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero no podía detenerse ahora. Se ajustó la capa y siguió su camino mientras la luna iluminaba su sendero. Liria siguió avanzando, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El encuentro con el lobo la había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía ser ella una descendiente de los primeros guardianes? Nadie en su familia había mencionado nada sobre un linaje ancestral, pero no había tiempo para dudas. El bosque se marchitaba más con cada paso y la luna le recordaba que la noche no duraría para siempre. Después de cruzar la colina de los suspiros, llegó a un sendero estrecho bordeado por árboles de corteza plateada. El abedul, un árbol conocido por su madera flexible y su corteza resistente al agua, ha sido usado durante siglos para fabricar canoas y refugios. Sin embargo, estos abedules parecían diferentes, como si la luz de la luna los hiciera brillar con un resplandor propio. De pronto, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta se abrió frente a ella y, desde las profundidades, emergieron sombras con formas humanoides. Sus ojos brillaban con una luz espectral y sus manos se alargaban como garras afiladas. «Guardiana», susurraron al unísono, «no debes continuar». Liria sintió el peso de su destino cayendo sobre ella. Sabía que no podía retroceder. Apoyó ambas manos sobre el suelo y cerró los ojos. «Soy Liria, protectora del bosque. No temo a la oscuridad». La tierra tembló y, de repente, raíces emergieron del suelo, envolviendo a las sombras y arrastrándolas de vuelta a la profundidad de la grieta. La joven sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Su sangre vibraba con el poder del bosque, como si una parte de ella hubiera despertado. Finalmente, el sendero se abrió a un claro iluminado por la luna. En el centro, sobre un pedestal de piedra cubierto de musgo, brillaba una gema cristalina de color verde esmeralda. El corazón del bosque. Liria avanzó con cautela y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano. Al tocar la gema, una ráfaga de luz la envolvió. El fenómeno de la bioluminiscencia en el mundo real permite a ciertos organismos, como las medusas y los hongos, emitir luz en la oscuridad. En este caso, la luz del corazón del bosque no solo iluminaba, sino que latía con una fuerza ancestral. De pronto, una visión invadió su mente. Se vio a sí misma, rodeada de figuras vestidas con túnicas verdes. Sus antepasados, los primeros guardianes. Ellos la observaban con orgullo y tristeza. «El bosque ha esperado por ti, Liria», dijo una voz femenina. «La oscuridad solo puede ser derrotada cuando la luz recuerda su propósito». Liria comprendió. No se trataba solo de salvar el bosque. Se trataba de restaurar el equilibrio, de recordar que la naturaleza y la magia deben coexistir en armonía. La gema vibró entre sus manos y, con un susurro casi imperceptible, la energía del bosque comenzó a fluir a través de ella.
La vida regresó a las raíces marchitas, las hojas muertas volvieron a brotar, y la presencia oscura del árbol marchito comenzó a desvanecerse. Cuando la luz se disipó, Liria sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una habitante del bosque, era su guardiana. El viento sopló con suavidad, llevando consigo un murmullo de agradecimiento, y, en la distancia, el lobo negro la observó una última vez antes de desaparecer en la sombra. Liria regresó al pueblo al amanecer, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Si crees que este relato fue asombroso, espera el próximo. Te hará soñar con los ojos abiertos. El zapatero y el secreto de los duendes. Érase una vez, en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y misteriosos, un humilde zapatero llamado Elías. Su taller, situado en una esquina de la plaza principal, era modesto pero acogedor. Las paredes estaban adornadas con herramientas antiguas y estantes llenos de zapatos de todos los tamaños y colores. Aunque Elías era un hombre trabajador, la fortuna no siempre le sonreía. Los tiempos eran difíciles y cada vez eran menos los clientes que acudían a su negocio. Una noche, después de un día especialmente agotador, Elías se sentó en su banco de trabajo y suspiró profundamente. Solo le quedaba un trozo de cuero, suficiente para hacer un par de zapatos. Con las manos temblorosas, cortó el cuero y lo dejó sobre la mesa, listo para comenzar a trabajar al día siguiente. «Mañana será otro día», murmuró, antes de apagar la vela y retirarse a su pequeña habitación en la parte trasera del taller. Al amanecer, Elías se despertó con el canto de los pájaros y el aroma fresco del bosque que entraba por la ventana entreabierta. Se vistió rápidamente y se dirigió al taller, ansioso por comenzar su trabajo. Pero, al abrir la puerta, se detuvo en seco. Sobre la mesa, donde había dejado el cuero la noche anterior, había un par de zapatos perfectamente acabados. Eran tan finos y delicados que parecían obra de un maestro artesano. Elías los examinó con asombro, preguntándose quién podría haberlos hecho. Ese mismo día, un noble del pueblo pasó por el taller y, al ver los zapatos, quedó maravillado. «Estos son los zapatos más hermosos que he visto en mi vida», Zrenia exclamó y pagó generosamente por ellos. Elías, aunque confundido, se sintió aliviado. Con el dinero que recibió, compró más cuero y lo dejó cortado sobre la mesa antes de irse a dormir, esperando que el misterioso ayudante volviera a aparecer. Y así fue. Al día siguiente encontró otro par de zapatos exquisitamente elaborados. Esta vez eran botas de cuero con detalles dorados que brillaban bajo la luz del sol. Elías no podía creer su suerte. Los zapatos se vendieron rápidamente y pronto su negocio comenzó a florecer. Sin embargo, la curiosidad lo consumía. ¿Quién era ese misterioso ayudante que trabajaba en la oscuridad de la noche? Una noche, Elías decidió quedarse despierto para descubrir el secreto. Apagó la vela y se escondió detrás de una cortina, observando atentamente la mesa de trabajo. Las horas pasaron lentamente, y justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un suave murmullo. De repente, aparecieron dos pequeñas figuras, no más altas que su mano. Eran duendecillos, vestidos con ropas hechas de hojas y musgo. Sus ojos brillaban como estrellas, y sus risas eran tan suaves como el susurro del viento. Los duendes se pusieron a trabajar inmediatamente, cosiendo, cortando y decorando con una habilidad asombrosa. Elías contuvo la respiración, maravillado por lo que veía. Cuando terminaron, los duendes desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado, dejando atrás otro par de zapatos perfectos. Al día siguiente, Elías le contó a su esposa, Clara, lo que había visto. «Debemos agradecerles», dijo ella. «Son ellos los que nos han ayudado en nuestros momentos más difíciles». Juntos, decidieron preparar una sorpresa para los duendes como muestra de gratitud. Esa noche, en lugar de dejar cuero sobre la mesa, Elías y Clara colocaron pequeños regalos.
diminutas camisas hechas de seda, zapatitos de cuero y un cuenco de leche fresca con miel. Luego se escondieron para observar. Cuando los duendes aparecieron y vieron los regalos, sus caritas se iluminaron de alegría. Se probaron las camisas y los zapatos, bailando y riendo con júbilo. «Nunca hemos tenido ropas tan finas», Zrenia, exclamó uno de ellos. «Gracias, amigos humanos», logró el otro. Pero esa fue la última vez que Elías y Clara vieron a los duendes. Aunque nunca más volvieron a aparecer, el taller del zapatero continuó prosperando, y la pareja nunca olvidó la bondad de aquellos pequeños seres mágicos. El taller de Elías y Clara se convirtió en el más famoso de la región. Gentes de pueblos cercanos y hasta viajeros de tierras lejanas venían a admirar y comprar los zapatos que, aunque ahora eran hechos por las manos expertas del zapatero, conservaban un toque de magia que nadie podía explicar. Elías, agradecido por la ayuda que había recibido, siempre contaba la historia de los duendes a quienes se interesaban por su trabajo. «Fueron ellos quienes nos enseñaron que la magia existe siempre que creas en ella», decía con una sonrisa. Sin embargo, no todo era perfecto en el pueblo. Un día, un hombre alto y de mirada fría llegó al taller. Vestía ropas oscuras y llevaba un bastón adornado con gemas que brillaban de manera inquietante. Era el señor Grimbold, un comerciante rico y poderoso, conocido por su avaricia y su falta de escrúpulos. Había escuchado rumores sobre los zapatos mágicos de Elías y estaba decidido a descubrir su secreto. «Quiero que me hagas un par de zapatos», dijo Grimbold, con voz autoritaria, mientras arrojaba una bolsa llena de monedas sobre la mesa. «Pero no cualquier par. Deben ser los más finos, los más hermosos, los más mágicos que hayas creado jamás. Y quiero saber cómo lo haces». Elías, incómodo ante la presencia del hombre, intentó explicarle que no había ningún secreto especial, solo trabajo duro y dedicación. Pero Grimbold no estaba convencido. «No me mientas, zapatero», gruñó. «He oído historias sobre duendes y magia. Si no me dices la verdad, arruinaré tu negocio y te verás obligado a cerrar este taller para siempre». Elías y Clara se miraron con preocupación. Sabían que Grimbold era capaz de cumplir sus amenazas, pero también sabían que no podían revelar el secreto de los duendes. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Clara tuvo una idea. «Quizás los duendes puedan ayudarnos de nuevo», susurró. «Debemos pedirles consejo». Al día siguiente, Elías dejó un pequeño mensaje en la mesa del taller, junto a un cuenco de leche y miel. En él escribió: «Queridos amigos duendes, necesitamos vuestra ayuda una vez más. Un hombre malvado quiere arruinar nuestro taller y descubrir vuestro secreto. Por favor, guiadnos». Esa noche, Elías y Clara se quedaron despiertos, esperando una señal. Justo antes del amanecer, un suave resplandor iluminó el taller. Los duendes aparecieron de nuevo, pero esta vez su expresión era seria. «Sabemos de vuestro problema», dijo uno de ellos. «Grimbold es un hombre peligroso, pero no podéis revelar nuestro secreto. En su lugar, debéis usar vuestra astucia». El otro duende tomó un trozo de cuero y lo colocó sobre la mesa. «Mañana, cuando Grimbold regrese, debéis darle este par de zapatos», dijo. «Pero antes debéis hacerle una promesa. Si los zapatos no le satisfacen, jamás volverá a molestarte». Elías asintió agradecido. Al día siguiente, Grimbold regresó al taller, impaciente y arrogante. «¿Tienes mis zapatos?», Zrenia preguntó con voz fría. «Sí, aquí están», respondió Elías, entregándole el par que los duendes habían preparado. «Pero antes de llevártelos, debes prometer que, si no te satisfacen, nunca más volverás a molestarme ni a mi familia». Grimbold rió con desdén. «Muy bien, zapatero, te lo prometo. Pero si estos zapatos no son tan mágicos como dicen, te arrepentirás». El hombre se probó los zapatos y, de inmediato, su expresión cambió.
Los zapatos eran cómodos y hermosos, pero algo extraño comenzó a suceder. Cada paso que daba lo llevaba en la dirección opuesta a la que quería ir. Si intentaba avanzar, retrocedía. Si quería girar a la izquierda, giraba a la derecha. Pronto Grimbold estaba dando vueltas en círculos, cada vez más frustrado y enojado. «¡Quítame estos zapatos de inmediato!», gritó, pero por más que lo intentaba, no podía sacárselos. Finalmente, exhausto y humillado, Grimbold cayó de rodillas. Está bien, te prometo que nunca más te molestaré. Solo quítame estos malditos zapatos». Elías, con una sonrisa tranquila, se acercó y le ayudó a quitarse los zapatos. Grimbold, rojo de vergüenza, salió del taller sin decir una palabra más. Nunca volvió a molestar a Elías ni a su familia. Esa noche, Elías y Clara dejaron otro cuenco de leche y miel en agradecimiento a los duendes. Aunque no los vieron, sintieron su presencia en el suave susurro del viento y en el brillo de las estrellas. Sabían que, aunque los duendes ya no aparecieran, su magia y su bondad siempre estarían con ellos. Con el paso de los años, el taller de Elías y Clara se convirtió en un lugar de leyenda. Los zapatos que salían de sus manos no solo eran admirados por su belleza, sino también por la historia que llevaban consigo. La gente decía que cada par contenía un poco de la magia de los duendes, y aunque Elías siempre sonreía ante tales comentarios, nunca negaba la posibilidad de que fuera cierto. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, un niño pequeño entró al taller. Tenía los ojos llenos de curiosidad y llevaba un viejo par de zapatos rotos en las manos. «Señor Elías», dijo tímidamente, «mi mamá dice que usted es el mejor zapatero del mundo. ¿Podría arreglar mis zapatos? No tenemos mucho dinero, pero...». Elías se arrodilló para estar a la altura del niño y le sonrió con calidez. «No te preocupes por el dinero, pequeño. Déjame ver esos zapatos». Tomó los zapatos y los examinó con cuidado. Aunque estaban gastados y rotos, Elías vio en ellos algo especial. «Volveré a hacerlos nuevos», dijo, «y te aseguro que serán tan cómodos como si estuvieran hechos de nubes». El niño sonrió, agradecido, y Elías se puso a trabajar de inmediato. Mientras cosía y cortaba, recordó la noche en que había visto a los duendes por primera vez. Aunque ya no aparecían, sentía que su espíritu seguía presente en cada puntada, en cada detalle que añadía a los zapatos. Cuando terminó, los zapatos brillaban como nuevos, y el niño los probó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Son perfectos». «Component placement», exclamó el niño, saltando de felicidad. «Gracias, señor Elías». Elías lo acompañó hasta la puerta y lo vio correr hacia su casa, feliz y ligero, como si caminara sobre el aire. Al regresar al taller, Clara lo esperaba con una taza de té caliente. «Eres un hombre bueno, Elías», dijo, tomándole la mano. «Los duendes te eligieron por una razón, y esa razón sigue viva en ti». Elías asintió, mirando hacia la mesa de trabajo donde todo había comenzado. Aunque los duendes ya no estaban, su legado perduraba en cada acto de bondad, en cada par de zapatos que llevaba alegría a alguien más, y así el taller de Elías y Clara se convirtió no solo en un lugar donde se hacían zapatos, sino en un refugio de magia y esperanza para todos los que lo visitaban. Una noche, muchos años después, Elías soñó con los duendes. En su sueño, los pequeños seres lo llevaron a un bosque luminoso, donde los árboles brillaban con una luz dorada y el aire estaba lleno de risas y cantos. «Gracias por mantener viva nuestra magia», le dijeron los duendes. «Aunque ya no estemos a tu lado, siempre serás parte de nuestra historia». Cuando Elías despertó, sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que, aunque el tiempo pasara y las cosas cambiaran, la magia de los duendes nunca desaparecería. Y así, con cada par de zapatos que creaba, Elías continuó compartiendo esa magia con el mundo, recordando que, a veces,
Las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto. Y vivieron felices para siempre en un mundo donde la magia y la bondad nunca pasan de moda.